Bueno, para finalizar con esta clase referida a los signos, vamos a retomar, ¿no?, esta idea que dejamos en el video anterior, que nos decía que un mismo objeto, ¿sí?, puede generar distintos signos, ¿sí?, o sea, distintos interpretantes, y cómo a través de esta generación de interpretantes producto de mi relación, de mi praxis respecto al objeto, ¿sí?, las cosas pueden ir significando distintas cosas, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, es decir, como este objeto, ¿sí?, que tiene un signo, que para mí ese signo o representamen es teléfono celular, tiene interpretantes total y absolutamente distintos porque yo los fui generando con mi experiencia. Entonces, teléfono celular es comunicación, diversión, relacionarme con mis amigos, trabajar, estudiar y un montón de cosas más, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a explicar a esto? ¿Sí? Yo lo explico así. Es decir, si nosotros tenemos el objeto realidad, ¿sí?, su signo representante y el interpretante, este interpretante, o sea, lo que yo entiendo de telefonía celular o de teléfono celular, le va a servir de objeto, ¿sí?, para otro signo u otro representamen que a su vez es tomado por otra persona, ¿sí?, que va a realizar otro interpretante sobre esto, y que a su vez ese nuevo interpretante va a ser objeto para desarrollar otro signo, por ejemplo, para otra persona. ¿Cómo se explica esto? Nosotros estamos estudiando la teoría de Peirce. La teoría de Peirce que nosotros estamos estudiando no nos la está contando Peirce, ¿sí? Son una serie de papeles traducidos que a su vez nosotros no estamos estudiando los papeles originales, sino que además estamos estudiando sobre autores que hablan de los papeles originales, y a su vez el profe Tula habla sobre estos autores, ¿sí?, porque yo no lo conocía a Peirce. Entonces vemos cómo esto, es decir, ese objeto que yo podría decir primigenio, que es la filosofía pragmática y la semiótica de Peirce, ha pasado por un montón de signos distintos, llámese mi video, el video del filósofo, el libro, el apunte y los cientos de miles de libros que hay sobre la semiótica de Peirce, y a partir de ahí muchas personas han tomado de este objeto original muchos otros objetos y han desarrollado muchos otros signos e interpretantes, ¿sí?, a partir de esa teoría. Bien, entonces, como este objeto es dinámico, ¿sí?, va a ir cambiando según las experiencias que se vayan teniendo respecto a él, y van a ir surgiendo distintos interpretantes. Nuestro desafío, ¿sí?, porque acá viene la importancia de esto, es que nosotros construyamos, ¿sí?, un interpretante común dentro de nuestras organizaciones. Es decir, si yo lidero una empresa constructora, ¿sí?, y como recursos humanos yo tengo que, digamos, contribuir al objetivo de esa empresa, que es construir casas. Como cada uno tiene una idea distinta de casa, es decir, un interpretante distinto del signo casa, es decir, el interpretante de este signo es un objeto diferente, lo que yo tengo que hacer es construir un interpretante colectivo. Es decir, a pesar de que para ese personaje del video inicial, la lluvia no significa nada y simplemente toma un paraguas, y para la otra señora es angustia, y para el granjero es felicidad, y para el científico es la fórmula, y para la gente que vive en la sequía es una bendición, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de que, ¿sí?, el objeto lluvia y su signo
tienen distintos interpretantes, es decir, generan distintos signos, yo lo que tengo que hacer es construir uno único, ¿sí? Que por lo menos me permita que cuando yo digo, bueno gente, tenemos que construir casas, construyamos toda la misma casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos que ejecutar el mismo plano y porque además el departamento de compras tiene que comprar las cosas para esta casa o no para esta o la que se le ocurra al departamento de compras. Y el arquitecto y el ingeniero tienen que hacer los cálculos para esta y no para esta, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra actividad lo que tenemos que tratar, ¿sí?, permanentemente, esto ya lo vimos en la primera unidad, es de generar, ¿sí?, estos interpretantes colectivos, ¿sí? Es decir, como yo mencionaba en otro video, si yo digo la palabra río, algunos piensan en Río de Janeiro y otros en un río. Ahora, ese río, si la persona viene de la Mesopotamia o de Buenos Aires, por ejemplo, puede pensar en el Río de la Plata o en el Río de la Paraná. Ahora, acá, yo al frente de mi casa, pasa el río Primero, que es, sí, un curso de agua que fluye, pero el río Primero no tiene absolutamente nada que ver con el Río de la Plata, ¿sí? Es decir, el Río de la Plata es infinitamente superior y además posibilita un montón de cosas como la navegación, el comercio, y etcétera, etcétera. Lo mismo el río Paraná, que el río Primero, que comparado con estos, en realidad ni siquiera es un río, ¿sí? Ellos a este curso de agua no le llamarían río. Pero lo importante es que dentro de las organizaciones nosotros pensemos, ¿sí?, que este interpretante nosotros tenemos que clarificar para construir ese interpretante colectivo, ese significado colectivo de las palabras y de las cosas que nosotros queremos hacer. Es decir, esta teoría nos dice que nosotros no podemos dar por sentado que cuando nosotros hablamos de eficiencia, de compromiso, de responsabilidad, de objetivos, de evaluación de desempeño, de métricas, de todas las palabras profesionales, es decir, de todos esos signos, esta teoría nos dice que esos signos necesariamente, ¿sí?, y por definición, no refieren al mismo objeto ni al mismo interpretante. Es decir, cuando yo digo evaluación de desempeño, todas estas personas que están acá van a entender algo distinto. Entonces yo se los tengo que aclarar, ¿sí? No es porque mi definición sea superadora al del resto, sino porque yo necesito trabajar con un interpretante común para que más o menos todos podamos hacer lo que necesitamos hacer dentro de esta organización. Entonces, no dar por sentado que cuando yo digo algo todo el mundo lo entiende igual, no ser, digamos, imprudente en esto de mandar mails, pegar folletos, comunicaciones, dando por sentado que todo el mundo lo va a entender igual y que yo puedo pretender obtener resultados, ¿sí?, basados en que yo dije una cosa y es obvio que todo el mundo sabe hacer. En los minutitos que me quedan me voy a centrar en el tema nuevamente del tren, ¿sí? ¿Por qué? Porque la generación de nuevos interpretantes, es decir, esto de si el tren existió o no, bueno, sí existía, ¿sí? Pero esta praxis nos obliga a pensar que no existía para mí, por tanto yo viví de manera distinta. Si yo me enfoco en el descubrimiento de América, por ejemplo, sí, el continente americano es más antiguo que las personas que lo descubrieron. Y más allá de que no lo descubrieron los españoles, y que ya había gente acá, y que habían venido los vikingos y los inuit, algunos cruzaron caminando por el estrecho de Bering, etc. Cuando Colón llega acá, genera socialmente un signo llamado América, que bueno, no se llamaba América, ¿sí?, pero genera socialmente un signo, y Europa genera un interpretante, ¿sí? Es decir,
América empieza a formar parte y genera interpretantes a partir de la llegada de Colón. Y eso le cambió la vida, ¿sí?, a la geopolítica, a la economía, ¿sí?, del mundo occidental, ¿sí? Entonces, sí existía, pero a partir de que Colón, ¿sí?, traslada información de lo que descubre, genera representámenes, ¿sí?, historias, surge un interpretante en Europa, ¿sí?, que está asociada a las oportunidades de América, ¿sí? Eso antes no existía. Europa no vivía pensando en América, no sabía ni que existía América, pero a partir de este descubrimiento genera un montón de interpretantes, vaya parecidos entre todas las coronas, porque todos generan, digamos, un interpretante similar. Nuevos territorios vírgenes, extensos y ricos, posibilidades de expansión. Entonces todos empiezan a competir por América, ¿sí? ¿Existía? Sí existía. ¿Existía para los europeos? No, no existía. ¿Tenía significado? No. Entonces, como ellos no sabían que existía, no generaban interpretantes, para ellos básicamente no existía y su vida no estaba relacionada a esto. En la historia hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, cómo surge el racismo casualmente a partir de la colonización portuguesa del África, que tiene que ver con la despoblación a causa de guerras y enfermedades. Entonces la gente que vivía en el África, la gente de color, previo a estos dos fenómenos, no tenía un estatus de esclavo, ¿sí?, y por tanto no se asociaba a esa característica fenotípica las características de esclavo. Es más, uno en las antiguas cortes, si uno tenía morenos en la corte, era un símbolo de estatus, porque significaba que mi corte llegaba lejos. Pero cuando América se queda sin fuerza de trabajo, básicamente, y los portugueses siguen dominando el África y empiezan a descubrir el negocio de vender gente para trabajar allá, es cuando la gente que viene del África, ¿sí?, se vende como esclavo, y esa gente que viene del África como esclavo no tiene acceso a la cultura formal, no tiene acceso a la educación, no tiene derechos, no tiene nada. Entonces ahí se hace la asociación, surge la asociación entre tu color de piel, tu fenotipo biológico y condiciones de ciudadano de segunda categoría. Pero esto surge a partir de que Portugal domina el África y América requiere de gente como fuerza de trabajo. Antes estos dos fenómenos no existían, entonces no había una asociación directa entre tu tipo de piel o tu lugar de procedencia y una condición de ciudadano de segunda. De hecho era totalmente distinto. Es decir, insisto, si vos tenías un moro o un chino en tu cultura, significaba que tu imperio era grande. También es interesante, ya que menciono a los chinos y en los 2 minutos que me quedan, es como para nosotros, por ejemplo, y en esta situación del coronavirus lo he notado, ¿sí?, en el discurso de la gente, o sea, los chinos son anteriores a nosotros, ¿sí?, una cultura milenaria, pero a partir de este fenómeno del coronavirus nosotros hemos desarrollado un interpretante nuevo, o sea, chino trae virus, ¿sí? Y entonces le tenemos miedo a los chinos. No hay que ir a China, que no entren los chinos. O sea, porque hemos desarrollado a partir de nuestra experiencia reciente que un chino puede ser, o alguien que viene de la China puede ser portador de esto. ¿Y qué quiero decir? Que no se malentienda, no es que las personas son peligrosas por su raza o por de dónde vienen, sino como nosotros hemos desarrollado este interpretante nuevo, ¿sí?, a raíz de una experiencia distinta.